La gerente del Banco Central, Verónica Artola, trabaja en un proyecto de reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero para devolverle a la institución la autonomía y la independencia que le quitó el gobierno del expresidente Rafael Correa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a la economista Verónica Artola. Ella es gerente general del Banco Central. Economista Artola, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Freddy, María del Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Estas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero no van a formar parte del paquete de reformas que el gobierno también trabaja, me refiero al Ejecutivo, alrededor del tema laboral y alrededor del tema tributario. Freddy, nosotros como Banco Central hemos venido trabajando en esta reforma del Banco Central durante, la verdad, estos últimos 9 meses, y lo que nosotros nos hemos centrado es justamente en el aporte técnico que como Banco Central podemos hacer. Si las reformas van a ir juntas, separadas, en el tema laboral, tema tributario, nosotros no somos la voz realmente para decir eso lo lleva más el frente político justamente del gobierno. Lo que yo le puedo decir como gerente del Banco Central es que las reformas de Banco Central están listas. Ya hemos hecho algunas retroalimentaciones incluso con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, y también una reforma muchísimo más integral en general al Código Orgánico Monetario y Financiero, que también incluyen algunos aportes de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces eso ya está listo para poder ser enviado. Estos cambios, por ejemplo, sí tienen una fecha límite, de acuerdo a lo que nosotros también hemos conversado con la gente del Fondo Monetario, que tienen que ser presentadas a la Asamblea hasta finales de este mes de septiembre. Por eso es que durante estos 9 meses hemos corrido, hemos trabajado, hemos visto las mejores prácticas y sobre todo qué es lo que necesita el Ecuador, qué es lo que necesita el Banco Central de aquí a los próximos 50 años para mantener la dolarización, ¿no? Que es lo más importante. A veces dicen, sí, pero Banco Central, ¿para qué? ¿Para qué hablar de autonomía? ¿Para qué hablar de independencia si ya no tenemos moneda? Cuando nosotros tenemos ya no es instituto emisor. Sí, exactamente. Entonces dicen, tal vez no es tan importante, pero por el contrario, la función más importante que tiene el Banco Central es justamente esa: precautelar la dolarización, ser el custodio de la dolarización y manejar la liquidez de la economía. Vamos entonces a ver cuáles son los principales cambios que plantea esta reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que entendemos tiene como propósito fortalecer la independencia del Banco Central. Freddy, yo diría que estas reformas tienen 3 aristas importantes. La primera es justamente fortalecer el balance del Banco Central, fortalecer la Reserva Internacional. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, dejando de invertir en el Ministerio de Economía y Finanzas, recuperando las inversiones que realizamos en su momento en el Ministerio de Finanzas y la banca pública. Aquí, Freddy, es importante también mencionar que muchas veces se cree que esta autonomía es porque vino el Fondo Monetario y entonces ahorita estamos corriendo en eso. Nosotros desde junio del 2017, desde que el presidente Moreno asumió la presidencia, yo recuerdo que conversamos de cuál era la situación del Central y yo le mostraba alguna información y decidimos en ese momento dejar ya de hacer estas inversiones. Ya se prohibió que se pueda prestar, incluso ya se hizo ya se puso por normativa un plan de pagos, y en este 2019 vamos a recuperar $500 millones de estas inversiones. ¿De dónde provienen? Es justamente de lo que hemos invertido en Ministerio de Economía y Finanzas, y hay algunos bonos que nosotros tenemos que van venciendo, tenemos algunos rendimientos que ya no se van a ir renovando, entonces tenemos eso, y también en banca pública, también por ejemplo CFN, nosotros invertimos en CFN, teníamos algunos bonos de ellos y entonces ya estamos recuperando. Están recuperando liquidez entonces. Estamos recuperando liquidez, exactamente, entonces son 500 millones que tal vez en una cifra de 2.800 millones que todavía tenemos de deuda parecería que no es mucho, pero por el contrario, ya no está aumentando, sino que justamente está recuperándose. Entonces, esa es, digamos, la primera arista. Fortalecer la reserva. ¿Y para qué? Nuevamente, para fortalecer la dolarización. La segunda, ser este ente asesor del gobierno, ese ente asesor de la Asamblea, ese ente asesor de los decisores de política económica, porque recordemos que Banco Central tiene un montón de información, es la institución que más genera información económica anual, tenemos a más de 5,000 publicaciones, entonces, pero tenemos esta información y muchas veces no generamos la investigación, porque esa parte se nos quitó como competencia también en el Código Orgánico que está vigente. Entonces, fortalecer nuevamente eso para
por ejemplo, hay un informe que sería súper importante volver a hacer, lo que es el del presupuesto general del Estado. Entregarle a la Asamblea un informe que diga, miren, se está cumpliendo las normativas constitucionales, las políticas que está dando el Ministerio de Economía, por ejemplo, en la Proforma son las adecuadas. Entonces, ese tipo de asesoría, ese tipo de informes es indispensable. Y la tercera arista, un tema más institucional, interno, un tema de que fortalecer, por ejemplo, el tema administrativo, el fortalecer el tema de compras públicas, de talento humano también dentro de la institución. Ahí hay un tema importante, Freddy, de recordar que hay productos que solamente se lo realiza en el Banco Central. Cálculo de cuentas nacionales, cálculo de balanza de pagos, por ejemplo. Y una persona, para que realmente aprenda a hacer eso, no puede aprender en 1 o 2 años. Y lamentablemente la política pública es que a los 2 años ya la persona tiene que salir de una institución. Entonces, con esto lo que estamos buscando es estabilidad, generar una carrera en el Banco Central. Hemos hecho nosotros hace aproximadamente unas 3 semanas un seminario internacional en el Banco Central para hablar justamente de autonomía, y todos nos mencionaban, los ponentes internacionales, que el tema de que el Banco Central piensa a más largo plazo que el gobierno, que muchas veces tiene 4 años en sus funciones, entonces tiene algunos temas de más corto plazo. Por eso necesita una institución que piense a más largo plazo y que genere estas ideas, y para eso necesitamos un tema de carrera y gente fortalecida en el Banco Central. ¿Qué ha pasado con aquellos bienes que se entregaron en dación en pago a cambio de dinero que entregó el Banco Central para las necesidades del gobierno anterior, por ejemplo? Fueron acciones, Freddy, fueron acciones de banca pública, acciones de CFN, de CONAFIPS y Ban Ecuador. Fueron entregadas al Banco Central por alrededor de $2.200 millones. Incluso ahora, después de esa dación de pago, se han revalorizado las acciones y ya estamos en alrededor de 2.400, lo que se contabilizaría. En la Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 ya se puso que el Ministerio de Economía y Finanzas tenía que recomprarnos de esas acciones. Hemos tenido algunos problemas para poder efectivizar eso, pero justamente en esta reforma que estamos proponiendo de Banco Central estamos aclarando algunos artículos que no nos permitían operativizar, y la idea también es que una vez que pase esta nueva ley de Banco Central, del Código Orgánico, Ministerio de Finanzas nos vuelva a recomprar esas acciones, nos entregue bonos, porque también sería irresponsable decir, Ministerio, yo te presté 2.200, dame 2.200 en efectivo, que no hay, y que tenemos que no hay, exactamente, y que no tiene, y que obviamente tenemos que trabajar como país y ver la mejor opción, pero sí nos permitiría a nosotros tener otro tipo de activos que tal vez podríamos negociar en su momento y también generar mayor liquidez. Uno de los temas que viene observando el Fondo Monetario Internacional en la revisión de las cifras macroeconómicas de nuestro país es la reserva, y la reserva necesita crecer, según han dicho los técnicos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estamos caminando precisamente con miras a aquello? Hasta el día de ayer, Freddy, la reserva cerró en $3.700 millones. Está incrementándose. La meta que tenemos para finales de año es llegar a $4.600 millones. Haya habido algunos factores que nos han apoyado para que justamente la reserva crezca. Primero, los desembolsos de los organismos internacionales, y otro factor que ha sido interesante que hemos visto, que en el país se está utilizando más medios de pago electrónicos en general, y hay menos demanda de bóvedas también en el país. Entonces, eso nos ha ayudado de alguna manera a que también las reservas internacionales crezcan. De todas maneras, sí es una meta en la que tenemos que ir midiendo mensualmente, y estamos nosotros, al menos como Banco Central, midiendo diariamente cómo va la reserva, porque en el último trimestre del año en el Ecuador sí es bastante atípico, por así decirlo, porque hay mucha demanda de efectivo, tenemos más gastos, más importaciones, y hace que la reserva caiga, pero hay el compromiso también del Ministerio de Economía y Finanzas para ir fortaleciendo la reserva, porque un ahorro por el lado fiscal, si no es 1-1 tal vez para la Reserva Internacional, sí nos ayuda a que el ahorro y las medidas fiscales que se van tomando fortalezcan también la Reserva Internacional. Ajá, las previsiones es que tengamos 4.600 millones a diciembre de este año, y tenemos una meta en este mismo rubro de reserva. Esa es la meta, los 4.600. Llegamos a cumplir la meta, entonces. Exactamente, nosotros como Banco Central, de acuerdo a nuestras estimaciones, lo cumplimos o cumpliríamos la meta al final del año, con una variable importante, el tema de la monetización de activos que ha planificado también el gobierno nacional, que eso de alguna manera también ayudaría a fortalecer la Reserva Internacional, y esa es la meta que está planteada en el programa que hemos trabajado y estimado con el fondo, y estamos seguros que los esfuerzos que estamos haciendo nos permitirán cumplir eso.
Ahora que trae a colación el tema de la monetización de activos a través de la concesión de la administración, ¿de qué empresa se va a conseguir este ingreso específicamente? Porque sabemos que está trabajándose con el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, con Coca-Cola Sinclair, con Sopladora y algunos otros activos del Estado. Freddy, el señor presidente de la República firmó un decreto indicando quiénes son parte del comité que va a negociar este tema de monetización. Nosotros como Banco Central no formamos parte de ese equipo de trabajo, eso lo lidera el ministro Martínez. Ahí sí le mentiría y no quisiera mentir. Me caracteriza la transparencia en el Banco Central. Lo que nosotros tenemos son los datos que nos indican, miren, estamos haciendo los esfuerzos para tener estos recursos, ya que ¿qué instituciones, qué empresas públicas están detrás de esto? ¿Cuáles están más cerca? Ahí sí no sabría decirle. Pues bien, estamos dialogando con la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central, sobre este proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que llegará hacia fines de mes, a más tardar, a la Asamblea. Esto busca dotarle de mayor independencia al Banco Central. Quisiéramos hablar en estos pocos minutos sobre el tema de la billetera móvil. Que nació como dinero electrónico manejando la plataforma desde el Banco Central. Eso finalmente no prosperó. Se habló de la posibilidad de que eso pueda significar una emisión inorgánica en algún momento y pueda atentar contra la dolarización, y se prefirió que esta plataforma la manejen la banca privada, de manera que no se va a tener aquel riesgo de emitir inorgánicamente. Esto ya está lanzado por los bancos privados. Hay ya un primer monitoreo del comportamiento de los ciudadanos respecto de esta nueva opción, de esta nueva forma de pago. Nosotros como Banco Central, nuestra responsabilidad es monitorear justamente la entidad o la empresa que va a permitir el desarrollo informático de esto, que es Banred. Dentro de Banred se ha desarrollado todo el software, toda la inteligencia, digamos, para que los bancos puedan proveer este servicio. Todavía oficialmente los bancos no lo han lanzado, todavía no es que nosotros como ciudadanos podemos tener acceso a eso. Entendemos que están preparando una campaña muy importante, muy amplia, para poder dar a conocer este servicio. Lo interesante es que ya están definidas las tarifas, que era el eslabón que nos faltaba. Entonces finalmente están eso, y con eso ya los bancos pueden lanzar toda la normativa, por ejemplo, secundaria, que como Banco Central teníamos que elaborar para ver cómo tienen que operar, cómo tienen que remitir la información, cuáles van a ser los controles. Todo eso ya incluso como Banco Central lo habíamos cumplido casi hace un año. Entonces por ese lado ya vamos caminando. Pero como decía hace un momento, es interesante porque independientemente de la billetera móvil que ahorita va a lanzar los bancos privados, ya los bancos y las cooperativas han hecho esfuerzos importantes durante estos últimos años, y que se ve reflejado en que la demanda de efectivo al Banco Central ha disminuido notablemente este último año. Estamos seguros que este medio de pago nos va a ayudar incluso más, porque la idea es que yo, cuando vaya a la tienda, por ejemplo, a pagar el pan, la leche, o que además hay una costumbre muy, muy grande en los ecuatorianos de hacer eso diariamente, pueda pagar con dinero electrónico, porque lo que ahora sucede es que yo no puedo pagar $2 del pan y la leche en la tienda. Entonces la idea es que estos pequeños pagos también se los pueda utilizar con este medio de pago. Pero igual, en manos del Banco Central y en manos de la banca privada, era $1 que está respaldado, ¿no es cierto? $1 que yo sé que tengo en mi billetera móvil es $1 que yo tengo en mi cuenta de ahorros, en mi cuenta corriente, en cualquier institución financiera, que eso nos da también seguridad para que este medio de pago funcione. Y el Banco Central, ¿qué es lo que supervisa de estas transacciones de billetera móvil? Por ejemplo, los montos, los topes de los montos, las cantidades diarias que se pueden hacer transacciones vía electrónica, vía billetera móvil por cada uno de los ecuatorianos. Exactamente, Freddy. Nosotros sacamos la resolución para decir cuánto máximo puede estar, ¿no es cierto?, una transacción diaria, que estábamos alrededor de $500, cuál es lo mínimo que tiene que tener en esa billetera electrónica, operaciones máximas, cuáles son los requisitos que tienen que tener los bancos cuando hacen las compensaciones en Banred, cuál es la información que nos tienen que remitir a nosotros, Banco Central, para hacer la verificación de que se está haciendo esas compensaciones adecuadamente. Ahí es
donde entramos nosotros como controlador, como supervisor de los medios de pago, que es una de nuestras funciones. ¿No queda abierta alguna puerta para un posible lavado de dinero, por ejemplo? En eso todos los bancos privados tienen su oficial de cumplimiento, tienen sus oficinas específicamente para eso, y el momento que se abre la cuenta bancaria, ahí ya se hacen los controles. Definitivamente los bancos ahí tienen que tener un control importante, pero ya sea en el dinero electrónico o en cualquier otra transacción, los bancos tienen ese control estricto, y yo creo que siempre se minimiza cualquier riesgo que pueda haber en esa línea. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central. Queremos agradecerle por habernos atendido, economista. Muchísimas gracias, Freddy. A usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.